podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Muy buenas amigas y amigos, estamos de vuelta aquí en La Ratica de Skinner, su podcast favorito de divulgación científica con énfasis en psicología. Aquí a la par mía tengo al fantástico Susurro. Chamo, para mí es un placer estar con vos, con Fede, siempre aquí compartiendo sobre divulgación científica, sobre chismes psicológicos, me dijeron una vez. No, aquí es divulgación científica y un episodio más en compañía también de nuestro amigo Fede Lang, ¿en qué andará Fede Lang el día de hoy? Esta semana soy parte de la realeza. ¿De la realeza? La realeza. ¿Cómo? Refiéranse a mí como el rey Federico. Wow, Ok. Rey Federico. Bueno, creo que hoy podríamos hablar un poco de reyes llamados Sí, pero- Federico. Sí, pero él es, supongo, el rey Federico y el que vamos a hablar es del rey Federico II el día de hoy. Del Sacro Imperio Romano Wow. Germánico. Wow, chamo, vea, para iniciar, ir calentando, siempre decimos que la psicología como ciencia está en pañales y que siempre estamos tratando como de generar nuevo conocimiento. Es una ciencia que siempre está en desarrollo, pero también vamos a hablar sobre, explicar un poco sobre aquello que llamamos mente. Ajá. Bueno, ahí esto de la mente tiene muchos misterios. Nosotros, como psicólogos, tenemos que admitir que nuestro conocimiento es limitado. Hay muchas cosas que no conocemos. Realmente la mente es fantástica e increíble, pero es súper misteriosa. Uno de esos grandes misterios, y es uno de los grandes enigmas de la psicología, es cómo podemos adquirir el lenguaje. Ese es un gran misterio, Eso es uno de chamo. los grandes misterios y sin embargo podemos hablar de que existen ventanas de tiempo en el cerebro humano que se abren y ciertas regiones se activan y adquiriendo de otros seres humanos una serie de información muy particular como, decirlo así, como un lenguaje binario de computadora que nos ayuda a poder convertirnos en lo que hoy nos conocemos como seres humanos y a ese proceso se le llama socialización. Y sin la socialización, nosotros no podemos adquirir ciertas cosas. Entre esas está el lenguaje. Chamo, aquí hemos hablado mucho de la importancia de la socialización para adquirir el lenguaje, no solo el tema del lenguaje, sino ciertos códigos de comportamiento. Y en episodios anteriores hemos hablado, creo que 2, 3 casos, los hemos mencionado por ahí, de niños salvajes. Y la Sí, importancia de, más bien, cómo esa carencia de socialización impidió un poco el desarrollo en ciertas áreas. específicamente, estabas hablando de el episodio del niño salvaje de Aveirón. Ujú. En ese hablamos sobre la socialización y los efectos que puede tener en un niño cuando se aísla de otros seres humanos en determinada edad y cómo ese aislamiento puede generar que la persona no tenga esos códigos, como vos lo decías, para volverse un ser humano tal y como lo conocemos actualmente. Sí, estos casos de los niños salvajes son casos muy extraños, por así decirlos. En muchos casos son niños que fueron abandonados. En este caso en específico que mencionabas, era un niño que estaba en una selva. Y bueno, pueden ir a escuchar el episodio y prácticamente fue encontrado tiempo después, inclusive se presumía que hasta maltratado. Cuando son abandonados y tienen esta infancia donde no tienen una socialización, es nula o es muy pobre, empiezan ciertos problemas de desarrollo y el lenguaje es uno de los que se afecta. Claro, física y biológicamente son humanos, Mm. pero al no tener ese lenguaje de computadora, esa programación única y especial que, seamos realistas y tenemos que decirlo abiertamente, la psicología desconoce realmente cómo el proceso de socialización se da, pero sabemos que si no está en contacto con otros seres humanos, no se da del todo. Sin eso, no podríamos llamarlo humano, por más controversial que se oiga, no podríamos llamarlo propiamente humano. Es biológicamente y fisiológicamente humano, pero su mente, a pesar de que está toda la estructura ahí, No le está falta. codificada, por Le así falta, decirlo. Sí, exacto. no está como codificada. Estos casos de los niños salvajes son rarezas científicas, chamo. Entonces, cada vez que ha aparecido uno, la ciencia de verdad trata de estudiarlos
por esa falta de socialización y tratar de comprender ciertas cosas del ser humano. No, y también nos ¿verdad? ayuda al estudiar estos casos que son tan únicos y tan extraños, nos ayudan a descubrir realmente quiénes somos. Estudiar estos niños pueden ayudar a revelar y comprender muchísimos de los grandes misterios de la psicología, de la neuropsicología, de la psiquiatría, de las neurociencias, básicamente, que de una u otra forma no se podrían hacer. Déjenme adivinar, muchachos, y sé que esta pregunta es rara, pero ¿no será que ningún científico ha intentado hacer esto así como en un laboratorio? Así es decir, poner un niño sin contacto con otros para estudiarlo. Vea, Fede, esa pregunta tuya es muy importante, muy importante. Se le llaman experimentos prohibidos. Un experimento prohibido en psicología al menos es aquel que puede afectar de forma irreversible la vida de una persona, incluso con solo plantearlo desde lo teórico, puede generar problemas éticos y morales muy profundos. Y muchos de estos experimentos prohibidos, desgraciadamente, involucran niños o recién nacidos. Que acá, en nuestro podcast, hemos hablado de experimentos que ojalá hubiesen sido prohibidos. Sí. ¿Verdad? Porque han tocado cuestiones morales, el caso Monstruo, por así mencionarlo, ¿verdad? Que recuerdo. Las cuestiones éticas son muy fuertes y tal vez, inclusive por estos casos, es que hoy en día existe mucho tipo de reglamentación porque, a ver, no todo en la ciencia tiene que ser Hacerse, hacerse, exacto, ¿verdad? exacto. Vamos a ver, vamos a poner de ejemplo algunos de estos posibles experimentos prohibidos, ¿verdad? Uno podría ser como condicionar a un niño desde pequeño a volverse asesino, ¿verdad? Aislar a una persona o a diferentes personas en diferentes etapas de su vida. Con aislar me refiero a meterlos en un cuarto y solo darles de comer para ver qué pasa, ¿verdad? Esos son experimentos prohibidos. Se pueden plantear, pueden parecer interesantes, pero éticamente y moralmente no son permitidos y incluso desde lo teórico ya solo mencionar eso genera sensaciones de que algo no está bien. Chamo, y es que hay crónicas del pasado que nos indican que no necesariamente científicos han realizado estos experimentos prohibidos. Y Claro. este es el caso que vamos a mencionar el día de hoy. Claro. Vamos a ver. Que el hecho de que estos experimentos sean prohibidos no necesariamente quiere decir que alguno que otro de estos experimentos a lo largo de la historia alguien los haya hecho y que de una u otra forma la historia o los resultados o cómo lo hicieron nos haya llegado a nuestros oídos actualmente y una vez hecho el experimento no queda otra que analizar los resultados o ver qué fue lo que pudo haber pasado. Chamo, vamos con la historia porque la historia de hoy involucra al muy excéntrico rey Federico II del Sacro Imperio Romano Germánico, allá en la Edad Media. Este hombre estaba obsesionado con el origen de la lengua primaria, es decir, la Biblia habla que antes de la Torre de Babel, toda la humanidad hablaba la lengua adánica, es decir, la lengua que hablaban Adán y Eva. El rey Federico creía que si aislaba recién nacidos de cualquier forma de lenguaje por 3 años, los niños desarrollarían la lengua adánica de forma natural. O sea, prácticamente decía, sí, yo voy a descubrir cómo era el lenguaje, la lengua de Adán y Eva haciendo esto. O sea, privando a recién nacidos de lenguaje, haciendo que nunca tuvieran contacto con el lenguaje de otras personas para ver qué lenguaje desarrollaban los niños, ¿verdad? Y a eso vamos, chamo. Federico II habría convencido a madres adoptivas y enfermeras para que bañen y amamanten a estos bebés recién nacidos, pero habían reglas. De ninguna manera se les permitía hablar y ni siquiera susurrar frente a ellos. Además de eso, los niños no podrían ser abrazados, halagados o expresarles algún tipo de alegría. O sea, no se les podía ni siquiera susurrar una canción de cuna. Ningún susurro. O sea, nunca me había sentido yo tan prohibido en una historia que estamos contando. Hay 2 versiones de esta historia, chamo. Una dice que tomó a 30 niños para un experimento y que todos murieron antes de los 3 años. La otra versión, que escribió un sacerdote, Salvane de Parma. Salvane así, quien seguía muy de cerca a este rey,
dijo que tomó a 2 niños para el experimento, pero que el experimento fracasó porque las cuidadoras de los niños les enseñaban a hablar a escondidas. Ahora bien, sin importar la versión del experimento, ¿verdad? Ujú. Porque uno lo busca en diferentes lugares y dependiendo de donde usted lo encuentre, vas a encontrar una versión o la otra. Sin importar la versión, porque digamos, sí está documentado Ujú. de que este rey hizo eso y su obsesión también está documentada sobre que él estaba obsesionado con la lengua dánica. Sin importar esto, el experimento es muy cruel. Podría considerarse uno de los experimentos más crueles de la historia, a pesar de que se hizo en la Edad Media. Ahora, muchachos, una pregunta. ¿Ustedes creen que si mi primo, el del Imperio Sacro Romano, ¿verdad? Hubiese continuado con el experimento, ¿qué creen que hubiese pasado? Bueno, ahí empezamos a especular. Podríamos Podemos especular, ¿verdad, especular chamo? basado en evidencia de casos reales de lo que ha pasado, ¿verdad? Chamo, es que a ver, sin contacto, algunos sin lenguaje alrededor, sin gente que te abrace, Sin sin caricias. caricias, etcétera, puede ser muy dado que el niño entre en un estado de shock. Sí, ahora, ¿cómo sabemos esto? Bueno, esto lo sabemos porque se han estudiado recién nacidos que por diferentes Claro. motivos han tenido que ser aislados y colocados en incubadoras sin Ujú. contacto con nadie y han generado estos síntomas. Muchos de estos casos los niños se han vuelto rígidos, se asustan fácilmente con cualquier estímulo y su respuesta afectiva después de cierta cantidad de tiempo sin estímulos, o sea, Ujú. sin que les hablen y sin que los toquen, se vuelve nula y después de mucho tiempo estando así, cualquier ruido o contacto les genera un estado de estrés tan alto que incluso se han dado casos en que los niños mueren. Desde que se permite que las madres puedan alzar y hablar con los recién nacidos, que deben ser aislados en incubadoras a lo largo de un tratamiento por cierto tiempo, la esperanza de vida de estos menores ha aumentado y su desarrollo posterior ha sido normal. Entonces, a raíz de estos estudios, se ha demostrado que los niños recién nacidos sí necesitan una cierta cantidad de afecto, incluso Claro. oír ciertos ruidos maternos, incluso las mamás que no hablan, ¿verdad? O que por diferentes razones son no verbales, el hecho que les zumben, que les hagan el sonido a través, eso hace que el niño entre en un estado de confort, de tranquilidad, y Chamo, eso que como, dices es importante. Se ha investigado o se sabe sobre todo el contacto con la madre. Prácticamente lo que quería hacer el rey Federico II Sacro del Imperio Romano Gregoriano Primillo. era, me aprendí el nombre, era privarlo de todo contacto y obviamente ponía en riesgo la vida del menor. ajá. Entonces podemos concluir que el contacto físico y los sonidos de los padres, sean verbales o no, son importantes para el bienestar del recién nacido durante los primeros meses. El contacto físico y la voz, especialmente, como vos decías, la de la madre, genera la liberación de diferentes tipos de hormonas en el cerebro que al menor lo ayudan a estar calmados y relajados. Por eso, chamo, que se diga en esta historia que los niños murieron puede ser muy real. No es nada No es nada descabellado. descabellado, Claro, ¿verdad? entonces, viéndolo desde un punto de vista histórico versus la realidad experimental, que él haya tomado 30 niños y hayan muerto, no es No es descabellado. descabellado. Muchachos, yo quiero empezar por decir que se llama igual, pero no es familia, ¿verdad? Eso número uno. Pero, a ver, asumamos que logran sobrevivir, ¿verdad? Los niños pueden después aprender a comunicarse. Bueno, ahí seguimos especulando, ¿verdad, chamo? Y Sí, aquí es creo una que buena pregunta. nos sirve de ejemplo el caso de los niños salvajes, Ajá. ¿verdad? Que, a ver, en muchos casos, o por lo menos en el de Aveirón, Ujú. se le dificultó mucho el tema del lenguaje. Pudo tener ciertos códigos sociales, pero su desarrollo fue mucho más lento. Y es lo que se ha concluido, por lo menos en estos casos. Los casos de los niños salvajes han aparecido en diferentes momentos de la historia Ujú. y uno de los más recientes, que actualmente ha sido uno de los casos más importantes para el estudio de cómo aprendemos el lenguaje, ha sido y que ha puesto sobre la mesa
el debate sobre lo que se llama la teoría del periodo crítico fue el caso de la niña Ginny Willy. Ginny Willy. La teoría del periodo crítico se postuló en 1967 por el neurólogo Eric Heinz Lenenberg y dice que la lengua materna solo se puede aprender en el periodo de la infancia y que al llegar a la adolescencia es imposible que alguien aprenda una lengua materna. Esto debido a factores como la socialización, cambios bioquímicos en el cerebro y modificaciones de las estructuras cerebrales. Bueno, ahorita en este momento vamos a contar un poquito la historia de Ginny Willy y cómo su caso de una u otra forma abrió las puertas para comprender un poco más sobre lo que es la adquisición del lenguaje. Ahora, es importante advertir a la audiencia que a continuación vamos a narrar un caso que por sus características aborda el tema del abuso y maltrato físico a menores de edad. En la práctica de Skinner les recordamos denunciar cualquier tipo de abuso a las autoridades correspondientes. Muchas gracias, Fede. El nombre Jenny es un nombre que se le puso para proteger la identidad de la Sí, menor. es un nombre que incluso en los papeles de estudio de este caso y las tesis, porque han habido un montón de tesis y, y- y trabajos de investigación, se utiliza para hablar de ella. El 4 de noviembre de 1970, una mujer entra en una oficina de beneficencia en California. La trabajadora social que le atendió notó de inmediato que la niña que iba con ella usaba pañales. Miraba puntos indefinidos en el espacio y sostenía sus manos como si estuviera apoyada en una barandilla imaginaria, mientras hacía ruidos infantiles. Pensó que era una persona autista y que no tendría más de 7 años de edad. Al descubrir que en realidad tenía 13 años, llamó a su supervisor, quien dio aviso a la policía. Inmediatamente la niña fue puesta en custodia y los padres acusados de negligencia y maltrato infantil. La madre fue liberada de los cargos, pero no podía encargarse de Ginny debido a que no tenía dinero y tenía problemas de la vista, pues ella padecía de cataratas. A raíz de esto se descubrió que su padre, un hombre violento y con problemas depresivos, decidió luego de que nació su hija que debía aislar a Jenny del mundo y la dejó en un cuarto encerrada. Solo le daban de comer, permanecía desnuda y la mantenían amarrada a una silla donde hacía sus necesidades. Nadie en la casa tenía permitido hablarle. Hasta los 11 años de edad, Ginny no tuvo contacto con el mundo ni con persona alguna, salvo con su padre, que solo le daba de comer y casi no le dirigía la palabra. Cuando era de noche, su padre la colocaba en una especie de bolsa para dormir, la ataba y la dejaba dentro de una jaula hecha de alambre y madera. Su alimentación hasta los 13 años consistió en comida de bebé, cereales y huevos cocidos. Si ella realizaba algún sonido, su padre le pegaba, por lo que Ginny no realizaba sonidos propiamente. Su habitación era un cuarto sellado sin ningún adorno en las paredes. El padre tenía amenazados a su esposa y otro hijo de no hablarle a Jenny. Se sentaba en la sala de la casa con un revólver a vigilar que nadie se acercara a donde estaba la niña. Ella permaneció bajo este tormento hasta los 13 años, que su madre tuvo el valor de escapar de la casa e irse a esconder con sus hijos donde un familiar. Pero debido a los problemas económicos, ella debió pedir ayuda en la beneficencia donde descubrieron el caso de Ginny. Por el tipo de aislamiento que tuvo, Jenny se volvió una niña salvaje. El padre de Jenny decidió quitarse la vida un día antes del juicio por la tortura que le realizó a su hija por 11 años. Sí, el padre dijo una frase que dejó escrita que decía, nadie va a comprender por qué hice lo que hice. Viendo el caso único, el Instituto Nacional de Enfermedades Mentales de Estados Unidos armó un grupo de especialistas para analizar el caso de Jenny y ver si se le podía ayudar de alguna forma. Entre los especialistas estaban la estudiante de psicolingüística Susan Curtis y el psicólogo James Kent. Se le hicieron varios tests a Ginny que la ubicaban en una edad mental de 1 año de edad y solo reconocía 20 palabras, todas de estas de orden negativo, como no, detente, silencio. Qué fuerte, chamo, que las palabras que logres identificar en tu lenguaje todo tenga una connotación negativa, Sí, y era ¿verdad? para detener, quisiera lo que sea que ella estaba haciendo. La Una niña. curiosidad de la niñez, Sí. de tenerla inmediatamente. Chamo, la rehabilitación comenzó rápidamente. Jenny aprendió a usar el baño y a vestirse sola. Sin embargo, era incapaz de aprender
nuevas palabras o significados. Aún así, y esto es muy relevante, en el informe, Curtis señaló que Jenny tenía un buen lenguaje no verbal, es decir, señalaba las cosas que quería o por medio de gestos decía si algo le gustaba o no. Se aplicaron pruebas neurológicas a Ginny en las que era posible apreciar la actividad de la corteza cerebral. Es decir, se le aplicaron TACs y resonancias magnéticas. Y en el caso de Ginny se descubrió que el hemisferio izquierdo estaba casi intacto y los resultados en sus pruebas de habilidad eran las propias de una persona con el hemisferio izquierdo extirpado. O sea, su hemisferio izquierdo no tenía prácticamente ningún tipo de función. Bueno, para quienes no sepan, el hemisferio izquierdo del cerebro se especializa en el lenguaje articulado, control motor del aparato fonoarticulador, manejo de información lógica, manejo de información matemática, memoria verbal, aspectos lógicos gramaticales del lenguaje, organización de la sintaxis, discriminación fonética, atención focalizada, control del tiempo, planificación, ejecución, toma de decisiones y memoria a largo plazo. ¿Les quedó claro? No, Muchas gracias. clarísimo. Fede, es Muchas más, gracias. ¿qué podemos decir del hemisferio derecho de una vez ya que estamos en eso? Bueno, el hemisferio derecho está considerado como el receptor e identificador de la orientación espacial, el responsable de nuestra percepción del mundo en términos de color, forma y lugar. Me siento como Siri o como Alexa. Ah, muy bien. Muchas gracias, Fede. No, muy interesante, El, muy interesante. el dato de la ratita del día de hoy. Muy interesante, chamo. Entonces podemos decir que si tiene extirpado el hemisferio izquierdo, Una persona prácticamente que pierde el lenguaje en esta etapa de su vida, sí. Digamos, más adelante en otro episodio vamos a hablar de una persona que se le extirpó una gran parte del área de izquierda del cerebro, pero que a través de una cuestión que se llama plasticidad, ciertas funciones que ya tenía, las adquirió el cerebro, pero esa persona ya era adulta, estaba socializada. Vean la importancia, ¿verdad? Del no desarrollo del lenguaje, no desarrollo inclusive del contacto físico, que prácticamente hizo que una parte de su hemisferio cerebral, de su cerebro, no se desarrollara. Sí, vamos a ver, en el caso de Ginny hay que dejar claro una cuestión. No es claro si esta no función del hemisferio izquierdo estaba relacionado por la falta de estimulación, ¿verdad? Porque qué es lo que se teoriza, o si ella tuvo algún problema en la niñez. Eso no es claro. Digamos, su cerebro estaba funcional, pero no queda claro. Y más adelante vamos a darnos cuenta por qué, porque en cierto Ok. punto las investigaciones con Ginny se tuvieron que detener. Se desconoce si esta situación era producto de la falta de estimulación adecuada, de hecho es lo que dicen los textos, dejando a un lado la imposibilidad de Jenny para desarrollar una sintaxis. La evaluación de los test referentes a las demás habilidades eran muy satisfactorios. Cuando no era capaz de comunicar algo de forma verbal, expresaba sus pensamientos y emociones a base de trazos, es decir, ella dibujaba. Y las complejidades que hacía en los dibujos eran bastante notables y entendibles. En resumen, ella se comunicaba no de forma verbal, sino a través de dibujos. Algo importante es que en las tareas lógicas y la discriminación de patrones, inclusive lo referente a la memoria espacial, el reconstruir estructuras con segmentos de diferentes colores utilizando la memoria, ella puntuaba muy bien. Sí, de hecho, se le ponían los rompecabezas dispersos y ella podía buscar las piezas y ordenarlos. Los ejercicios de memoria espacial, como reconstruir estructuras con segmentos de diferentes colores de memoria, daban a Ginny una puntuación de un De un adulto adulto. normal, más o menos. Promedio, Sí. llamémoslo así. Finalmente queda destacar que el comportamiento de Jenny al explorar objetos nuevos era propio de los niños de 18 a 20 meses. Sí, los niños de 18 a 20 meses tienen una característica muy particular y es que huelen un objeto, lo chupan, Ajá. se lo llevan a la boca, se lo pasan por el rostro, ¿entiendes? Para, por decirlo así, descubrirlo. Estas características todavía las tenía Ginny. Se ha visto que anteriormente que la actividad de los hemisferios de Ginny se limitaba en su mayor parte al derecho, encargado de la percepción espacial y visual fundamentalmente. Así obtenía resultados excepcionales en la identificación de caras como en las pruebas visuales. O sea, el lado derecho está más relacionado
con, como dijimos, con las figuras, con los objetos, con los colores. Entonces a ella no le costaba identificar cosas, no le costaba identificar rostros, no le Ujú. costaba identificar incluso a realizar dibujos, ¿verdad? Algo que, pero no lo podía poner en palabras, no podía Claro. colocarlo en una expresión verbal, porque eso ocurre en el lado izquierdo del cerebro. De hecho, eso es una de las ideas que tuvo Susan Curtis, al pensar que tal vez la especialización del hemisferio izquierdo solo podía producirse con el lenguaje. Por 4 años, Ginny vivió con un psicólogo, David Riddler, donde ella aprendió a amar la música, a dibujar, y aún así no, ella no hablaba, pero usaba ese pequeño talento de hacer dibujos, monigotes, Ujú. figuras, Chamo, para como un tipo de lenguaje no verbal. chamo, es que pongámonos en ese lugar. Era una niña que estaba desnuda en una habitación, amarrada, se defecaba encima, no podía hacer nada porque tenía a su papá con una escopeta afuera, cuidándola que nadie tuviera contacto. De un momento a otro, tiene una lluvia de estímulos Sí. y claro, va a cambiar su comportamiento. Sí, digamos, pero como hemos hablado, el daño ya estaba realizado, ¿no? Claro, Ella no podía comunicarse de forma claro. verbal, no comprendía las palabras, no comprendía el lenguaje, no comprendía el significado, a pesar de que tenía esta comunicación no verbal a través de los dibujos y Ujú. otro tipo de cosas. En En 1974, Susan Curtis escribió que Jenny podía decir ciertas palabras y poner dos palabras juntas a la vez, pero que le era imposible usar gramática para crear oraciones. En 1975, Ginny volvió a la custodia de su madre biológica y la madre puso una serie de restricciones legales para evitar que su hija siguiera siendo objeto de estudio, pero al ver que no podía cuidar de ella, la puso en adopción. Ginny pasó por 6 familias hasta que terminó institucionalizada en un hogar para personas con necesidades especiales, donde vive hasta el día de hoy. Es decir, dejó de vivir con el psicólogo con la que estuvo 4 años, Sí, la mamá dijo yo me la llevo y dijo no, no puedo. sí, vamos a ver, la Wow. historia, como expliqué al inicio, la historia de Ginny y su tratamiento y estudio se ve interrumpido por cuestiones legales. Su madre creía que su hija estaba siendo víctima de un gran experimento y aparte de eso, los mismos investigadores y la misma universidad que la estaba estudiando y haciendo una terapia de rehabilitación social, entraron en una batalla legal que al final el juez falló a favor de la madre y la madre puso un montón de restricciones y ninguna universidad a la fecha puede estudiarla. Sí, Entonces fue institucionalizada en un lugar para personas con ella discapacidades. sigue Sí, institucionalizada, se guarda un poco el secreto de dónde está por lo mismo, porque hay una cuestión de un juez que prefirió apartarla de la situación. Y es una lástima, chamo, ¿verdad? Porque se interrumpió un proceso de terapia cognitiva, conductual, de lenguaje, que tal vez podría haber logrado un sí, poco más en la vamos vida a de ver, ella, ¿verdad? jamás se sabrá el grado de desarrollo que hubiera podido alcanzar de haber continuado con las terapias cognitivas. No, Ujú. realmente no lo sabemos. El caso de Ginny es complejo, pues deja muchas preguntas al aire, más que respuestas, deja un montón de preguntas. Tanto los estudios de ella como su tratamiento no pudieron continuar de forma adecuada. Además, Ginny fue objeto de varias batallas legales entre la madre biológica, los investigadores y entre los mismos investigadores que empezaron a pelearse entre ellos para tener un crédito por la investigación. Eh, eh, Imagínate si se lograba descifrar cómo evolucionaba o al menos los mecanismos o al menos ciertas llaves de cómo la mente empezaba a obtener el lenguaje. Pero bueno, todo se interrumpió. Eso es importante y muy característico de este caso. Hubo una pelea legal entre los mismos investigadores y ya todo empezó irse por otro lado, ¿verdad, chamo? A mí me da mucha tristeza porque siento que es un caso que bien organizado, creo yo, de verdad, creo que por lo menos habría mostrado cierto avance significativo. Claro, aunque las interrogantes de cómo empezamos a hablar y qué mecanismos en nuestra mente se activan para eso aún siguen siendo un misterio, el caso de Ginny resolvió muchas dudas al tema, pero abrió grandes interrogantes también sobre el mismo tema de cómo aprendemos el lenguaje. El caso también es una alerta ética
sobre los límites de los investigadores en este tipo de casos y cómo deben de ser abordados de forma correcta. Si se debe estudiar para entender lo que ocurre en el cerebro de una persona así, o si se debe crear terapias de recuperación hacia la persona. Si se deben hacer ambas al mismo tiempo, o sea, investigar a la persona o si crear terapias para que se vuelva a incorporar a la sociedad. Fede, vos que sos especialista en idiomas, ¿qué podemos decir sobre ese nombre de Jenny? Genie significa genio en inglés. Un genio que escapó de su padre abusivo, pero que, poniéndonos metafóricos, nunca pudo realizar sus propios sueños y deseos. Wow, eso está fuerte. Eso Sí, está fuerte. para finalizar, uno de los grandes aportes de Gini al estudio de cómo aprendemos a hablar es que sabemos que gran parte de los mecanismos se encuentran en el hemisferio izquierdo del cerebro. Y gracias a eso podemos comprender algunas enfermedades relacionadas con el habla y con el lenguaje que ocurren en esa zona del cerebro. Muy interesante, muy interesante. Ojalá que Ginny esté bien. De verdad lo espero. De verdad lo espero. Ok, esto fue un episodio de La Ratica de Skinner. Aquí estamos en Caramba, Estudios Caramba, en San José, Costa Rica. Pueden aquí venir a grabar sus podcasts y obviamente seguirlos en Instagram en caramba.cr. Les agradecemos también seguirnos a nosotros en YouTube, en Spotify, darle compartir y ojalá que vayan y escuchen otra vez los episodios anteriores. Y si no los ha escuchado, pues los va a descubrir. Y si los escucharon, pues un repasito nunca está mal. Nos vemos en la próxima.